Vamos a conversar en este momento con el abogado César Coronel, es gerente general de Defensa Deudores Ecuador. Queremos hablar sobre qué hacer con las deudas de una persona fallecida, qué obligaciones tienen los herederos y qué pasa si uno de ellos no quiere o no puede pagar esas deudas. Bienvenido, gracias abogado por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para ti y todos quienes a esta hora nos escuchan a través de la gran señal de Platinum y también quienes están conectados a través de las redes sociales. Muchísimas gracias también por acompañarnos y les recuerdo a todos nuestros amigos que estamos en vivo. Si tienen preguntas, dudas, por favor nos pueden escribir al 098-332-3335. Nos puedes escribir o enviar notas de voz. Repito, 098-332-3335. Vamos a estar aclarando todas tus dudas. Por favor, nos puedes escribir o enviar notas de voz. ¿Qué pasos legales, abogado, debemos seguir inmediatamente después del fallecimiento de una persona con deudas? Una de las preguntas más recurrentes de búsqueda en Google es: ¿las deudas se heredan? Y esta preocupación que hay por parte de muchos ciudadanos termina quizá no teniendo una respuesta muy precisa, y por eso es importante que en este espacio podamos hablar de este tema. Si bien es verdad que cualquier persona hereda los bienes, lo bueno, es decir, el carro, la casa, también en el momento en que una persona hereda las deudas, lo malo, el pasivo de esa persona que había dejado en vida. De tal manera que es importante tener en cuenta esto como primer elemento. Es decir, cuando usted acepta una herencia, no solamente acepta los bienes, también está aceptando las obligaciones. Y esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque resulta que muchas personas, cuando estamos atravesando la pérdida de un familiar, que es un momento bastante complicado, bastante doloroso, muchas veces no estamos muy conscientes de los pasos que estamos dando. Y resulta que en algunos casos nos dice un amigo o incluso algún amigo abogado: ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer en el momento que falleció tu papá, que falleció tu mamá, es la posesión efectiva de los bienes. En el momento en que usted realiza la posesión efectiva de los bienes, esto se entiende como un acto de heredero y por lo tanto usted está aceptando la totalidad de la herencia. Es decir, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Todo. El carro y la casa, pero también las deudas. Por eso es fundamental que, aunque estemos atravesando un momento difícil, podamos pensar con mucha objetividad si esa herencia que vamos a aceptar nos conviene o no aceptarla. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque probablemente quienes nos están escuchando dirán: o sea que tengo la opción de no aceptar la herencia. Hay tres caminos. El primero, hacer una posesión efectiva y en efecto aceptar la herencia. Obviamente usted acepta el carro y la casa, pero también acepta las deudas. El segundo escenario es proponer un juicio de inventario. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que usted acepta la herencia en la medida en que usted va a responder, en la medida en que se beneficie. Es decir, si yo heredo 100 y el señor debe 200, yo solo respondo por 100. Y en la tercera vía, y no menos importante, es el repudio de la herencia. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que mi papá falleció, mi mamá ha fallecido y dejó una casa y un carro que están evaluados en $100,000. Pero resulta que dejó deudas por $500,000. Entonces, al final del día, probablemente en ese escenario me conviene el camino del inventario. Yo solo respondo en lo que beneficio. Pero ¿qué pasa si mi papá falleció, no me dejó absolutamente nada? Ni un carro, ni una casa, ni una cuenta bancaria, absolutamente nada. Solo dejó deudas. En ese caso, lo que me conviene es el repudio total de la herencia. Es decir, no realizar actos de heredero, porque en ese instante ya el acreedor no tiene cómo perseguirme como deudor porque no he aceptado esa herencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que hay estos tres caminos. Perfecto, entonces tenemos estas tres opciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el fallecido no dejó un testamento? ¿Cómo se manejan las deudas en ese caso, abogado? Antes del testamento, y Valeria, tu pregunta me hace recordar algo muy importante. También es importante tener en cuenta el tema del seguro de desgravamen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un escenario en que las deudas se heredan. Pero
Si usted tenía un seguro de desgravamen y fallece, ya no existe deuda, por lo tanto no hay deuda que heredar. Lo digo de forma mucho más sencilla. Si una persona que muere tenía un seguro de desgravamen con el banco, con la tarjeta de crédito, con el crédito hipotecario, con el crédito vehicular, esa deuda se extingue, desaparece la deuda porque el seguro cubre esa deuda. Entonces, en ese caso específico, si la deuda tenía seguro de desgravamen, esa deuda no se hereda. Pero puede pasar que la persona tenía no una, sino 2 o 3 deudas. Entonces es importante verificar que en todas esas deudas usted tenga seguro de desgravamen. Y si la persona tenía seguro de desgravamen, debe reportar el siniestro, en este caso la muerte de la persona, de forma inmediata. ¿Por qué? Porque muchas aseguradoras han establecido un plazo máximo de 1 mes, 3 meses, la más generosa 6 meses, para que reportes este suceso. Pero además es importante también tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque el banco no tiene cómo saber que la persona ha fallecido. Y por lo tanto, si la persona no se presenta a pagar la deuda, esto va a seguir generando intereses, mora, gestión de cobranza, entre otros rubros. Por lo tanto, es fundamental que si la persona tenía seguro de desgravamen, se reporte de inmediato al banco la muerte de la persona. Y el banco está encargado de notificarle también a la empresa de seguros. Ahora bien, respecto a qué pasa cuando una persona muere y no deja un testamento. En el caso del Ecuador, incluso el tema del testamento está claramente reglamentado. No es como, por ejemplo, que en Estados Unidos tú puedes elegir a quién dejarle tus bienes. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Ninguno de mis hijos me acompañó en la vejez, pero sí me acompañó un amigo. Entonces a este amigo le dejo todos mis bienes. Eso en Ecuador no es posible. ¿Por qué? Porque el testamento está reglamentado. Usted tiene la obligación de dejar la mitad de sus bienes, el 50%, a sus legítimos. ¿Quiénes son los legítimos? Los legítimos son los herederos inmediatos. Si usted tenía hijos, sus hijos. Si usted muere y no tenía hijos, sus legítimos herederos son sus padres. Pero si la persona falleció y nunca tuvo hijos y ya sus padres habían muerto para cuando la persona falleció, sus legítimos herederos son sus hermanos. Para ellos hay un 50% de obligatoriedad. Luego hay un 25% de mejora. Es decir, a uno de estos herederos, digamos, yo tenía 3 hijos, pero resulta que de estos 3 hay uno que todavía no tiene una carrera universitaria, que todavía necesita ayuda, yo le puedo dar un 25% adicional como mejora. Pero además existe en la ley la posibilidad del 25% de libre disposición. Ese sí, para que usted le pueda dejar a cualquier persona. Eso respecto al testamento. Pero en cambio, si usted no deja un testamento, la regla es clara. Todos los bienes se dividen por igual a todos sus herederos. Si usted tenía $50,000 en el banco y tenía 5 hijos, $10,000 para cada uno de ellos. Muy bien, entendimos bien, abogado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si los bienes de la herencia no son suficientes para cubrir todas las deudas del fallecido? Ya nos había comentado cómo se determina la proporción de deuda de cada heredero que debe asumir, pero si con toda la herencia no se puede lograr cubrir con todas las deudas del fallecido, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso específico, el camino que más le conviene a la persona que está heredando es el camino de inventario, es decir, de aceptar la herencia en la medida en que nos beneficiamos con esa herencia. Pero yo solo respondo por eso. Vamos a ponerle un ejemplo. Digamos que el señor tenía deudas por 200,000 y heredó el hijo una casa por 100,000. Entonces, lo que puede hacer el hijo es vender esa casa de 100,000 y pagar 100,000 de esa deuda. Pero por el resto ya no responde el heredero, porque lo hizo bajo inventario. Pero si usted no lo hace así y acepta la totalidad de la herencia sin hacer el juicio de inventario, ahí sí incluso usted responde con sus propios bienes. Por eso es importantísimo que escuchen muy bien esta entrevista y que sepan que al momento de fallecer la persona hay 3 caminos. Aceptar la herencia cuando los bienes que deja la persona son mucho más grandes, mucho más importantes y en una cuantía mucho más amplia que las deudas. El camino 2, cuando las deudas superan a los bienes que ha dejado,
lo que mejor se puede hacer es el inventario. Pero en cambio, si solo dejó deudas y no dejó bienes, usted lo que tiene que hacer es el repudio de la herencia para evitar tener que responder incluso con sus propios bienes por una deuda que al final del día termina siendo ajena, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estas deudas se heredan cuando no hay un seguro de desgravamen. Por eso es importantísimo, y hago énfasis en que muchas personas que nos están escuchando dirán, abogado, pero el seguro de desgravamen solo aplica en caso de muerte. Y eso también es un mito que hay que de alguna manera eliminar, porque el seguro de desgravamen aplica en 3 casos. Hay 3 momentos en el que se puede eliminar la deuda con el seguro de desgravamen. Obviamente, cuando muere la persona, pero también cuando existe una discapacidad superviniente. Pongo un ejemplo, usted tuvo un accidente de tránsito, perdió sus piernas, ya no puede trabajar, la deuda se extingue en su totalidad si usted reporta este siniestro al banco y obviamente si tenía el seguro de gravamen vigente. Y el tercer escenario es cuando existe una enfermedad catastrófica. Por ejemplo, a una persona le detectaron un cáncer grave. Esta es una enfermedad catastrófica que implica la eliminación de la totalidad de la deuda. Entonces el seguro de gravamen es importantísimo. Sí, es importante. Y hay personas que me dicen, abogado, pero yo tengo 36 años, no me va a pasar nada. Mire, yo he visto gente que... Abogado, discúlpeme, tenemos que... un carro y la vida nadie la tiene comprada, ¿no? Abogado, tenemos muchísimas preguntas del público y no tenemos tanto tiempo, entonces voy a tratar de leer las que pueda y vamos a tratar de contestar lo más rápido posible. Rapidito las respondemos. Por favor, gracias, abogado. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Si hay un familiar que solo me tiene a mí como familiar, pero yo no tengo conocimiento si tiene o no deudas, ¿qué se debe hacer? Saludos desde Ambato, nos dice María Belén. María Belén, un saludo fuerte a la gente de Ambato. Mira, lo que tiene que hacer es inmediatamente solicitar a los reportes de buró de crédito un reporte actualizado del buró de crédito de esta persona para poder saber con exactitud a quién le debe y hace cuánto tiempo le debe, porque esto nos va a permitir tener claridad en el momento en que la persona luego quizá ya no esté o incluso para ahora en vida encontrarle soluciones. He tenido casos de personas que al sacar el buró de crédito se dan cuenta de que tienen una deuda más de 10 años, nunca los demandaron y en ese caso podemos apelar a una prescripción y eliminar la deuda en su totalidad. Perfecto, nos dicen, buenos días, una consulta, el valor a cobrar producto de una deuda debe estar declarado en algún documento para legalizar ese cobro. Eso nos dice Fausto Aguilera. Yo siempre digo, sin papelitos no hay deuda. Es decir, toda deuda debe constar en un documento, sea un contrato, sea un pagaré, una letra de cambio. Si no existe un documento que sustente la deuda, esa deuda no existe. Y ojo, pasa con mucha frecuencia, sobre todo con empresas públicas y algunas entidades bancarias, que cuando usted le pide el documento, el contrato, el sustento de la deuda, no lo tienen. Y hemos logrado también eliminar esas deudas. Nos dicen buenos días, ¿qué nos puede decir acerca del impuesto a la herencia? Juan Gavilanes. Bueno, el impuesto a la herencia es algo que una vez que usted acepta la herencia al momento de hacer la posesión efectiva, en la misma notaría donde usted hace este trámite, le calculan el impuesto que debe pagar por herencia, impuesto que lo cobra el Servicio de Rentas Internas y que es imposible no pagarlo. Nos dicen también, buenos días, ¿cuándo el Estado hereda como sobrino de mejor calidad? ¿Y en qué porcentaje? Nos dicen. En el juicio de inventario se realiza la posición efectiva, en qué calidad comparan los familiares. Y bueno, ahí no entiendo bien cómo nos escribió, pero no sé si es que pudimos comprender, abogado, la pregunta. Sí, la pregunta es un poco confusa, pero lo que entiendo que está preguntando es cómo yo me acredito ante el juez para pedir el juicio de inventario como heredero. Entonces yo lo que tengo que ir es, obviamente, presentar la respectiva demanda de inventario ante el juez y le digo, mire, yo soy hijo del señor, aquí tengo mi partida de nacimiento y aquí tengo el acta de defunción. Y por lo tanto, como legítimo heredero, pido que se haga el proceso de inventario y obviamente ya el proceso es un proceso judicial como cualquier otro, usted necesita la asistencia de un abogado. Tenemos otra pregunta. Nos dicen buenos días, una pregunta. Murieron mis abuelos maternos, dejaron testamento a favor de mis tíos, pero no de mi madre fallecida hace varios años. ¿Tenemos alguna posibilidad de acceder a esta parte de la herencia? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuánto tiempo tenemos con mi hermano para iniciar un juicio? Gracias por su atención, Valeria y abogados. Saludos.
El tiempo, empiezo por el tema del tiempo, si no me equivoco es de 5 años, no, el tema de herencia no es un tema de mi especialidad, sino el tema de deuda. Sin embargo, sí le debo indicar también que ese testamento, si no incluyó a una de las personas, a una de las hijas que era legítima heredera, ese testamento puede ser plenamente impugnado. Ahora, también existe la posibilidad de que en vida la hayan desheredado. Es decir, un padre de familia puede en vida desheredar a uno de sus hijos. Entonces habría que ver si existe esa constancia. Si no existe, ese testamento es plenamente impugnable porque no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Muy bien, también tenemos una pregunta de Verónica. Nos dice: buenos días, por favor preguntar al abogado, ¿pueden hacer algo los familiares cuando uno de los familiares frente a una enfermedad grave hizo firmar poderes, traspasos de dominios y se posesionó los bienes de la persona? Eso también nos dice Verónica. Todo acto debe cumplir con varios requisitos y uno de ellos es la legitimidad de la voluntad de la persona. Si yo tengo sospechas de que esta persona suscribió un documento sin estar en la plenitud de sus facultades, yo puedo solicitar mediante un proceso civil la nulidad de ese acto o contrato, pero debo demostrar que esta persona no era capaz o no tenía plena voluntad por alguno de los distintos factores que existen para poder suscribir. Por ejemplo, es muy común de aquellas personas que empiezan a tener señales de Alzheimer y les hacen firmar algún tipo de documento. Eso es plenamente impugnable. Muy bien, y ya para finalizar, por favor, abogado, ¿hay alguna alternativa para que los herederos no tengan que pagar estas deudas de los fallecidos, aparte de todo lo que nos acaba de mencionar? Lo que hemos dicho es lo importante, ¿no? Primero, asegurarnos de que la deuda tenga seguro de desgravamen. Esto va a evitar problemas a futuro. Y dos, si la persona tenía seguro de desgravamen y falleció, reportar esta muerte de inmediato, no esperar, porque a veces ahí es donde se generan los problemas. Y por otro lado también, si ya la persona falleció, no dejó seguro de desgravamen, revisar su situación patrimonial, cuáles son sus activos y pasivos, cuáles son los bienes y cuáles son las deudas, para tomar una decisión. ¿Qué me conviene? ¿Un juicio de inventario o me conviene el repudio total de la herencia? En ese sentido es importante tomar decisiones informadas. Y aprovecho, Valeria, para mencionar que en esta materia de deudas hay muchas dudas y por eso todos los días a través de nuestras redes sociales, @defensadeudores.es, estamos compartiendo información útil para la ciudadanía, para que puedan compartir nuestro contenido y puedan estar correctamente informados sobre sus derechos, porque los deudores tenemos derechos. Además, si usted hoy ya tiene un problema de deudas, alguna demanda por deudas, alguna situación que le preocupa, escríbanos. Hemos habilitado un número en WhatsApp, 0983 49 74 52. Repito, 0983 49 74 52. Escríbanos al WhatsApp para que podamos absolver todas sus dudas, o si prefiere llamarnos, nos puede llamar al 1-800-DEUDAS. 1-800-DEUDAS. Gracias, Valeria, por la oportunidad. Gracias también. Hoy estuvimos conversando con el abogado César Coronel, es gerente general de Defensa Deudores Ecuador. Hablamos sobre qué hacer con las deudas de una persona fallecida, qué obligaciones tienen los herederos y qué pasa si uno de ellos no puede pagar o no puede cumplir definitivamente con este tipo de deudas. Gracias por aclararnos todas nuestras dudas, abogado. Un lindo día. Igual para usted. Fuerte abrazo.